He querido hacer este video porque, bueno, no voy a decir que me llama la atención, me lo esperaba, pero quiero hacer un énfasis en cómo la gente eh, reacciona cuando uno habla de política. Es bien curioso. Es como si uno mencionara al demonio. Yo entiendo, sí. Es un lugar público donde se supone que la gente está trabajando por un bien común. No es una empresa, que es un bien puntual, no es para ellos. Se supone que están trabajando para un bien común, que están contratados por la gente para organizar a la gente y, y hacerlo lo mejor posible para el bienestar de todos. Y hace mucho, 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 mucho tiempo, la gente que llega a hacer esa función se corrompe y empieza a aprovechar su situación para su beneficio personal. Y han hecho cosas, distintos gobiernos en distintas épocas, en distintos lugares, han hecho cosas aberrantes desde ese sitial de poder. Entonces, claro, la gran mayoría de la gente dice, es un asco la política, y se desentiende. Bueno, cosa que a mí también me sucedió en algún momento. Cosa que a mí me sucede aún. Porque qué persona cuerda quiere participar de política o ponerle atención a la política, ¿cierto? Escuché a Evelyn Matei dijo, la política es el arte de hacer lo posible. La política es el arte de ponerse de acuerdo para, para coordinarnos como grupo, sea esta una familia o un clan o una tribu, o para estos tiempos, eh, grupos demasiado grandes de humanos, son millones de personas. Entonces, desde ese punto ya está todo torcido. Bueno, quería hacer este vivo eh, para, digamos, de alguna manera explicar o invitar a una reflexión a todas esas personas que dicen, ay, es que yo no esperaba que tú dijeras eso, ay, es que tú politizaste tú, que se siente como que tienen un trauma, tienen algo que arreglar, algo que ponerle atención y tampoco es para tomárselo tan... Es una parte importante de la vida, pero no es toda la vida, ¿cierto? Hay momentos en la vida en que el concepto de la política no es necesario ponerle atención a nivel macro. Siempre uno le pone atención a nivel pequeño. Es política si tú arriendas un departamento con un par de amigas y tienen que generar las reglas. Vámonos a la simpleza de lo que es el concepto político para liberarnos. Yo invito a todas las personas que cuando les dicen hablemos de política, ay no, no quiero hablar de política, fuchi. Ay, pero ¿por qué? Ya te politizaste, que todo eso, ¿no? A respirar y irnos en lo profundo de la palabra para entender. Si no fuera importante, yo no estaría hablando de esto. ¿Ustedes creen que a mí me interesa la política esa? O sea, si yo pudiera ser vista gorda y no meterme ahí, es lo que he hecho casi toda mi vida. En algún momento muy jovencita me declaré, bueno, no anarquista, pero tenía una idea así como de, no quiero más. Estamos obligados, somos esclavos, estamos fritos, somos esclavos. Tú tienes un carnet de identidad o un DNI o como se llama en tu país. Tienes una tarjeta de identificación. Estás identificada por algo, por un sistema. Si no estás identificado por un sistema, esa persona seguramente ni siquiera estaría viendo este vivo, ¿no? Bueno, ok,
pero todos estamos identificados por un sistema y en algún momento u otro se nos obliga a cumplir ciertas normas que tienen que ver con este sistema, que es una puesta de acuerdo. La política nace en casa, existe siempre. Esta es mi definición. Yo no sé cuál es la definición ya del que está en el diccionario. ¿A qué se refieren ya con política? Pero entendemos que cuando uno menciona la palabra política, a la mayoría le viene un turururu, ¿no? Nadie quiere hablar del tema. Ay, no, yo no voy a ver este vivo si va a hablar de política, porque creen que yo voy a hablar. Cuando uno dice vamos a hablar de política, uno va a hablar de los políticos. No. Obviamente que en algún momento vamos a tener que mencionar a algunos políticos, sobre todo en momentos de crisis como ahora. Pero lo primero es entender qué es exactamente. Y es ponerse de acuerdo por un bien común, sea el de una casa, el de un barrio, el de una nación, donde nos vemos obligados a ponernos de acuerdo. Cuando tú vives en una casa con otras personas, estás obligado a ponerte de acuerdo, si no que eres un dictador, se hacen las cosas como tú dices y punto. Pues tenemos la opción, ¿no? O nombran a uno el dictador y él dice cómo se hacen las cosas y todos los demás obedecen. Es más fácil que esa persona, siendo dictador, que todos dicen, no, confiamos en ti, tú manda. Esa persona se va a corromper así, solito, porque es mucho poder. Pero si dicen, ok, tú puedes representarnos, pero pongámonos de acuerdo. Una vez por semana nos sentamos a conversar sobre cuáles son las reglas de la casa. Ok, el aseo del baño lo haces tú los lunes, yo lo hago los miércoles y tú lo haces los viernes. Eso ya es política. Y eso ustedes lo van traspapelando, ¿cierto? Ok, estamos en la casa, luego tenemos el vecindario. Es inevitable, siempre los seres humanos se han puesto de acuerdo, según los grupos de gente. Siempre los humanos han terminado haciendo juntas de vecinos. A veces ni conoces a los vecinos, pero cuando te entran a robar, ahí sí que sí, ¿cierto? Cuando te entran a robar una, dos, tres veces y ya estás así, muerto de miedo, entonces empiezas a pedir ayuda. ¿Con quién te comunicas? Con los vecinos. Vecino, ¿usted también le robaron? Ay, sí, vecino. ¿Por qué no hacemos un grupo y avisamos? Una campanita en otros tiempos, ahora un grupo de WhatsApp. Es política, eso es política. Y eso luego se aplica a un municipio. Y luego, que ya es un poquito locura, pero es donde vivimos, se aplica a una nación, a un país. Ahora, hay muchas cosas que se hacen en la política de una nación, en un gobierno de una nación, que no nos influyen lo más mínimo y podemos desentendernos, ¿cierto? Sobre todo si el país funciona relativamente bien. Siempre va a haber gente que se corrompe, siempre va a haber gente en las esferas de poder, igual que en las empresas, igual que en la junta de vecinos. Siempre va a haber alguien que va a aprovechar su sitial de poder para actuar de manera egoísta. Y en todas partes sucede eso. El ser humano tiene esa condición. Se enceguece. Entonces, claro, lo natural, lo que tendríamos que hacer nosotros es que cuando vemos que alguien se corrompe con el poder, se cuestiona ese poder. Sea en la casa, sea en el vecindario, sea en una nación. A la primera que uno ve, lo pilla robando o haciendo algo dictatorial, entonces el resto, porque la mayoría son los demás, no él. La mayoría entonces reacciona y dice, no, hay que bajarlo del cargo, no es capaz, ponemos a otro. Eso es una política sana, pero eso ¿hace cuánto se hace? Si ni en la casa, ni en el barrio. Y sí, también lo complicado, el truco de esto, es que cuando tú accedes al poder, tú sabes también que te pones al alcance de la corrupción. Si no estás ahí, si no eres la presidenta de la junta de vecinos, no vas a jugar con el poder. Por lo tanto, estás a salvo. Entonces, no mucha gente quiere tampoco llegar a ese poder. La mayoría se dan cuenta, dicen no. O porque también tiene muchas responsabilidades, ¿no? La directiva de una comunidad. Siempre, en todo orden de cosas existe esto. Decir que uno no quiere saber nada de la política es ser irresponsable. Estoy hablando en términos generales,
es ser irresponsable. Después vamos a traspapelarlo al tema de ir a votar, eso es otro rollo. Estamos hablando de la política en sí. Desentenderse de la política es ser irresponsable, es entregarle la responsabilidad a los demás de mi vida. Es no querer hacerme cargo de que vivo en un mundo humano, de que vivo con un grupo de personas que tenemos que ponernos de acuerdo. O eres irresponsable infantil, que es lo que le sucede a muchos jovencitos, es normal en la juventud, pero ya no cuando eres adulto, o te pones dictatorial, que es decir, no me pongo de acuerdo, yo digo lo que se hace. Así es que sería muy bueno instaurar la conversación para sanar, ya que hablan tanto de que sanar y sanar, sanemos el concepto de la política. Porque si estamos traumados con la política, me pregunto yo, ¿y con quién se pone? ¿Cómo se hacen para ponerse de acuerdo en casa? El acuerdo de una pareja. ¿Ustedes creen que hacer un acuerdo, sí, me comprometo a amarte y respetarte por el resto de la vida, en las buenas y las malas, con eso basta? Hay que renovar acuerdos todos los meses. La gente va mutando, va cambiando, va madurando, va aprendiendo. Un acuerdo que sirvió 10 años atrás, ahora ya no sirve. Y hay que darse cuenta de eso. Si se prometieron una y otra cosa, compañeros de casa, matrimonios, socios en una empresa, lo que sea, se prometieron algo y alguno de ellos ve que el otro no está cumpliendo, vamos a conversar. Eso es política. ¿Por qué estamos como estamos a nivel macro, a nivel de naciones? Porque la mayoría se está desentendiendo de la política, no solo en lo grande, también en lo chiquitito. La gente no está conversando, no está llegando a acuerdos. Y cuando las personas, uno le toca ceder, no quieren ceder y se ponen a pelear, y la mayoría de la gente sale enfurecida golpeando la puerta. La mayoría de la gente ha perdido la capacidad de atravesar una conversación incómoda donde las cosas no sean como quieren. En su gran mayoría, la gente son niños berrinchudos, hacen berrinche por todo. Y no importa la edad que tengan. En mi caso, por ejemplo, a mí me ha tocado varias veces estar en grupos donde hay que ponerse de acuerdo. Bueno, yo creo que muchos de ustedes no sé si viven en edificios, por ejemplo, y han asistido a las reuniones de los vecinos, ¿no? Me ha tocado últimamente asistir a asambleas de una comunidad de terrenos, parcelas. Después de muchos años pude, cosas que ni me esperaba, tener un terrenito en un lugar muy salvaje. Y es como un predio que tiene son muchas parcelas, son más de 100 parcelas. Y cuando se entregan las parcelas, una de las cosas básicas es que dentro de una parcelación hay caminos. Uno vive, cuando uno no sabe de política, uno vive así, me compré un terrenito y el camino se hará cargo de la municipalidad, pero no, ahí uno empieza a aprender y dice, no, la municipalidad llega hasta aquí, del portón hacia adentro, todo este predio que tiene varios caminos, un camino central y caminos pequeñitos, tienen que hacerse cargo los vecinos. Es un lugar muy lluvioso, que si uno no mantiene los caminos se vuelven, le crece la vegetación y ya no puedes meter un auto, nada, ni siquiera lo ves. Así que al menos una vez al año hay que ponerse de acuerdo para contratar una máquina y limpiar los caminos. Hay algunas personas que se fueron a vivir ahí, otras personas, muy pocas, que tienen casita ahí. La gran mayoría todavía no hace nada. Entonces la gran mayoría quiere desentenderse. Y olvídense lo que son las reuniones, las asambleas. A alguien se le ocurrió armar un grupo de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp son el patio del vecindario, donde todos se pelean con todos y opinan lo que quieren, ¿no? Y realmente ha sido tan terrorífico que hay un momento en que uno dice, yo ya no quiero más. Y uno se sale del grupo WhatsApp, ok. Y dicen, ok, las asambleas van a ser, avisamos de las asambleas, hay una directiva, que siempre aquí de nuevo hablamos de política,
¿quiénes son la directiva? Siempre son las personas más generosas, las personas que son más responsables, que se dan cuenta que hay que asumir responsabilidades, que no puede uno quedarse así. Y obviamente que siempre va a tener mayor interés quien, en el caso de una, por ejemplo, de parcelas, ¿no? O de un barrio con casas. También tengo la experiencia de una persona muy cercana a mí que también se compró en un condominio más chiquitito, se compró un terrenito y fue la primera que se construyó la casa. Esos son los que sufren más. ¿Por qué? Porque son los únicos que saben cuando el portón se cae, que el candado, que lo dejaron abierto. Son los únicos que corren real peligro de que si entran a robar, les entran a robar a ellos, porque el resto todavía no han hecho casas. Pero es la responsabilidad de todos mantener los caminos. Se mueren lo que fue eso. Un escándalo, una cantidad de berrinches, gente malintencionada. Esta directiva que se armó, mayormente mujeres. Usualmente las mujeres son las que tienen más arraigo en cuanto a la propiedad, a la casa, al hogar. Entonces se hacen cargo, son las dueñas. Siempre son, yo digo, la presidenta de la junta de vecinos porque en la mayor parte de los casos es una mujer que tienen esa sensación de arraigo, ¿no? Entonces esta directiva hizo cosas gratuitas, trabajó para averiguar si se podía hacer esto, otro, se organizaron porque en el momento, por ejemplo, de decir, ok, hay que pagarle una máquina para que arregle los caminos, estas 100 parcelas, las personas que van a poner dinero, que se supone que son todas, ¿dónde va ese dinero? Si la gente no se conoce. Por eso hablamos de política, aquí ya entramos en el nivel de gente que no son amigos entre ellos, se conocen porque se compraron una parcela en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo yo, que no te conozco, voy a depositar mi dinero a tu cuenta si yo no te conozco? Y ahí está la directiva, que siempre son voluntarios, buena onda, que no reciben dinero, por eso, organizan un grupo legal. Yo desconozco mucho de estas cosas, no fui aprendiendo con ellas. Y se conforman y le piden a la gente que firme, que se una a esto, y con eso sacan una cuenta bancaria con el nombre de esto que pasaría en manos de la directiva cada vez que la directiva cambie. Estoy diciéndolo a grueso modo, que es lo que yo entendí. Algo de lo que yo me quería desentender, tuve que entenderme. Yo no quería participar en cosas de política. Dije, ay, me compré una parcela y tengo que ahora ponerme de acuerdo con 100 personas más. Claro, la otra es comprarse una parcela o una casita que va directo a la calle y no tienes que ponerte de acuerdo con ningún vecino, según esto. Siempre tienes vecinos. Pero cuando viene el peligro, cuando vienen los ladrones, te las arreglas tú solo. En cambio, cuando hay una comunidad, un condominio o esta parcelación, que no es un condominio, pero que tenemos un portón en común, existe una posibilidad de cuidarnos entre todos. Todo eso es política. Tú decides. ¿Has tenido la experiencia de vivir en una casa en la mitad de una ciudad? ¿Y te das cuenta de la diferencia que es que tú vivas en un departamento? Uno tiene la bendición de que puedes tener un patio, que eres independiente, que no tienes que hablar con ningún vecino si no quieres. Pero la seguridad te la tienes que ganar tú solo. Hay gente que te dice, oye, nos vamos a ir el fin de semana. No, que no sé con quién dejar la casa. Y cierran la casa con llave y todo, y te vas nervioso porque sabes que si se dan cuenta de que no hay nadie en la casa, te van a entrar a robar. En cambio, en un departamento, las probabilidades son mínimas. Tienen que cruzar, hay un guardia, pero ese guardia, ¿quién lo paga? Lo paga todo el condominio. Tienen que haber reuniones, tienen que haber gastos comunes. Eso es política. Así que para los que dicen, ¿se puede hablar de política? Sí, pues chicos, hay que hablar de política. Desde lo más chico a lo más grande. Obviamente que lo más chico, yo puedo contar estas historias impersonales, porque no les voy a estar dando nombres de las personas, ni exponiendo a la gente, quiénes son los de la directiva, quiénes fueron las chismosas del grupo de WhatsApp de esta parcelación, que hacían unos berrinches, pero hediondos, egoístas absolutos, y viven en su fantasía, porque decían, por ejemplo, hay que poner un candado, recibimos un portón, ¿cierto? Entonces había que poner un candado. La única, porque uno podía dejar el portón abierto, pero la primera persona que se fue a vivir ahí se dio cuenta de que cuando el portón estaba abierto, entraban unos tipos
con camioneta, con motosierra, y se acercaban a cualquier parcela y cortaban los árboles nativos. La gente compró porque eran parcelas con árboles nativos. Y cortaban así y sacaban leña y se iban. Entonces, el primero que empezó a tener la práctica dijo, oigan, el portón es importante. Si no lo tenemos cerrado con llave, a cualquiera de ustedes le van a robar el bosque. Obviamente, y aquí viene el punto del ser humano, al que le robaron en su parcela los árboles se puso las pilas y dijo, sí, hay que organizarnos, se puso político. Pero los que no les pasó nada y que todavía no tienen su casa y que no van a ir, van de vez en cuando, ni siquiera hay muchos que ni siquiera conocen la parcela. ¿Qué importa el candado? Y así, hay algunos que ya se hicieron su casita y al hacerse su casa empezaron a ponerle atención al candado. Ahora, ¿quién pone el candado? ¿Quién se da cuenta de que el candado se echó a perder? Las personas que viven ahí, no la mayoría. Entonces, como es un lugar muy lluvioso, el candado se empezó a echar a perder. Se dieron cuenta que no podía ser un candado barato, que se agripan, le dicen, no se puede abrir el candado. Entonces, propone la directiva comprar un buen candado con llave y que la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente va en verano, en vacaciones, van a acampar a sus terrenos, porque todavía la mayoría no tiene casa. Entonces, se propone que cuando tú quieres ir, te coordinas con la directiva y la directiva de alguna manera a través de los vecinos te hacen llegar una copia. Pero también a veces pasaba, esto en el verano, que cuando iba la gente, un candado donde llueve mucho siempre tiene maña. ¿Y qué pasa si la copia no era buena? Entonces finalmente se decidió comprar un candado con clave. Y ahí, ¡oh, Dios mío! Lo que fue el show de la clave. Entonces, se puso un candado con clave y se decidió que la clave, si tú vas a ir, le preguntas a la directiva con anticipación, oye, ¿saben? ¿Me pueden dar la clave? Y obviamente que te van a dar la clave por teléfono o por correo electrónico. Pero se decide que no por el grupo de WhatsApp, donde hay más de 100 personas, porque está muy expuesto. Y la mayoría dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si es más corto, es más rápido, si somos nosotros, nada más. Pero resulta que muchos de ellos le empezaron a dar la clave del candado a algunos maestros carpinteros que iban a hacer su casa, pero las personas estaban muy lejos, a 1000 kilómetros de distancia, y le dieron la clave a los maestros. Todos los que hemos construido y sabemos cómo son los carpinteros y los maestros. Bueno, los maestros cuando trabajan, y sobre todo a distancia, nunca cierran el portón, y eso no en este caso. La mayoría de los casos los condominios dejan el portón abierto porque entran y sacan material. Entonces, el que no está construyendo dice, oye, pero el portón estaba abierto, de par en par. El candado se cayó, el candado se perdió. Entonces, cada cierto tiempo, bueno, la gravedad fue un día que se encontraron con la clave del candado inscrita en el portón de madera, así con un cuchillo. Entonces dijeron, chuta, hay que cambiar la clave. Todo esto, imagínense, todo esto es política. Ahora, ¿quién cambia la clave? En ese momento eran como 2 personas que vivían en toda la parcelación. Los que estaban lejos alegaban y alegaban y alegaban. ¿Y quién es el dictador que cambia la clave? Pero tú eres tonto, tú estás lejos, pero hay una persona que vive ahí. Si tú vivieras ahí, tú estarías atento al candado, pedirías que cambien la clave. ¿Y quién la va a cambiar? Si alguien físicamente tiene que hacerlo, no se hace por satélite, pues. Y ahí uno se empieza a dar cuenta, perdón, lo voy a decir aquí, de lo estúpida de la gente, de lo egoísta y tonta que es la gente que no saca conclusiones y que quiere quejarse por todo. Entonces, las personas que viven en el condominio, o sea, en la comunidad, que son las únicas que ven el candado físicamente, que lo ponen, que se dan cuenta que está gripado, que son los que finalmente le pusieron una gomita, hubo que invertir en un buen candado. Las personas que no viven ahí empiezan a apuntar a los que viven ahí, que son los dictadores. Son los dictadores porque ellos eligen y cambian la clave sin avisar. Si existe un protocolo, si tú necesitas la clave, se te va a avisar. ¿Pero quién cambia la clave? Dicen. ¿Y quién cambia la clave? Sin preguntarnos. La persona que vive ahí, pues no sea tontita. La persona que vive ahí, que se da cuenta que están entrando a robar, toma la decisión y dice, oye, ¿saben que hay que cambiar la clave? Y le manda
habla con la directiva, le dice, ¿sabes qué directiva? Tenemos que cambiar la clave porque entraron a robar de nuevo. Alguien dio la clave. Ok, cambiamos la clave. ¿Quién la cambia? Si alguien tiene que ir a tocar el candado, no se cambia por computadores. Pero la gente es tonta. Y sí, por eso no nos gusta la política, porque la política es difícil. Es un arte ponerse de acuerdo con gente tonta. En la propia casa, claro, es más fácil, es más íntimo, sí, es más difícil a veces en ciertas cosas, pero cuando uno tiene que ponerse de acuerdo con el vecindario, con el condominio, o con una nación, o con un municipio, uno va a tratar con mucha gente que no ha sido criada como tú, no tiene tu cultura, no sabe lo que tú sabes. Y en este mundo moderno, gente que baila reggaetón, que compara a Michael Jackson con Maluma, con Bad Bunny. Hay gente que, bueno, es tan ignorante que dicen, no, Bad Bunny es más famoso y más artístico que Michael Jackson. O sea, eso es zombieland de absoluto, lo sabemos, ¿no? ¿Y qué vas a discutir con ellos? Si en verdad ellos no tienen ni idea de música, no saben nada. Con esa gente tenemos que hacer política. Estamos fritos. Entonces, hacemos política todo el tiempo. Todo el tiempo. Y necesitamos entrenarnos en eso. Si no, vamos a vivir ahí separados, sí, si tú puedes, claro, si tú puedes comprarte una casa separado de todo el mundo, donde no tengas ningún vecino. Pero en el momento, recuerda esto, por mucho que tú te compres una casa en el cerro, donde no tengas ninguna junta de vecinos con la que tratar, no tengas nada con lo que tratar, tú crees que estás separado del mundo. Primero, igual, en algunos países van a cobrarte contribuciones. Y eso te puede molestar mucho. Si te has esforzado toda tu vida por pagarte un terrenito lejos, ¿qué significa? Imagínate, si te separas y no tienes junta de vecinos cerca, ¿no? Significa que hiciste mucho trabajo, tienes que tener una 4x4, tienes que tener un montón de cosas para poder valértelas por ti mismo. Y van y te aforran una cuenta de unas contribuciones que tienes que pagar por algo que se supone que ya compraste. Y eso te enfurece, eso ya te están obligados, por eso la política se mete contigo. ¿Por qué? ¿De dónde viene que tú tienes que pagar contribuciones por algo que ya pagaste? Política. Y si te fuiste a vivir ahí, a la punta de la montaña, y resulta que hay un ratero, o alguien dice, oye, hay una persona que tiene el tremendo búnker allá separado y viven solos. Siempre hay rateros para eso, rateros preparados con metralletas. Pongámonos en el caso, ojalá que no te suceda, obviamente, pero pasa pues. Si uno no puede ser tonto. Hay rateros que se van a dar cuenta que tú vives a 15 kilómetros de cualquier vecino y que para vivir allí tienes que tener dinero, o no. Por lo menos tienes que tener una 4x4 y varios sistemas de seguridad o lo que sea. O sea, tienes tecnología. Y un par de rateritos con sus buenas pistolas pueden partir una noche 15 kilómetros a la montaña y entrar a tu casa y robarte todo. ¿Y a quién le avisa? ¿Quién va a llegar 15 kilómetros? Ahí las tienes que batir solo. Y ahí es donde tú dices, ¡ah! La política. Te empieza a hacer falta la comunidad, porque estamos hechos para eso, estamos hechos para la política. Ok, entonces hablamos de política pequeñita, ¿cierto? Ya, pues tenemos la política grande, de la que muchos de nosotros tratamos de desentendernos, porque, ay, ¿qué me importa quién sea el presidente de la República? Tuvimos un tiempo de gracia, la gran mayoría de nosotros. Y ese tiempo de gracia, qué terrible decirlo. Y yo sé que mucha gente se enoja conmigo, pero esto ya lo digo contradiciendo lo que yo misma pensaba hace un par de años atrás. De lo que yo estoy aprendiendo, porque me informo, porque estudio, no porque tengo ideas que defiendo, no, porque yo me estudio mucho. Estudiar significa que soy capaz de estudiar profundamente algo que está totalmente contrario a lo que yo estoy pensando en este momento, o lo que yo pensaba. Si uno no estudia todo, entonces no es estudio, no es investigación, es parcelado. No sé, o sea, si a mí me gusta, no sé, pues el cine hollywoodense, y para mí es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, pero alguien me dice, oye, pero el cine europeo, no, el cine hollywoodense me gusta, pero ¿conoces el cine europeo? No. ¿Has visto alguna película? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Eres ignorante del cine europeo. Entonces no puedes comparar el cine hollywoodense con el europeo si no has visto nunca películas europeas. Es lo mismo con todo. Uno tiene que aprender a estudiar todos a los contrincantes. El arte de la guerra se basa en eso, que tú tienes que conocer a tu oponente. Así es que yo me he dedicado estos últimos años a estudiar lo que antes no me atrevía a estudiar, como por ejemplo el gobierno militar y Augusto Pinochet. Y para mí, durante toda mi vida me mencionaban ese señor y me daba urticaria. Yo no quería saber nada. Para mí, yo conocía lo que la mayoría conoce, el golpe militar, que la tiranía, ¿no? Pero después de 50 años, dije, no, yo estoy parcelada. ¿Qué tal si la cosa no era así? Yo me tragué el cuento, por ejemplo, el señor Allende, Salvador, ¿no? Todo esto que la gran mayoría de nosotros, jovencitos, caímos ahí, porque es lo que nos contaron. Y si investigamos un poco, eso es lo que nos contaron. Por fin, decían, por fin podemos sacar la verdad a la luz después de la dictadura, que no podíamos hablar con libertad. Esto es lo que realmente pasó, Salvador, nuestro Salvador, y bla, 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 bla. Y obviamente uno dice, oh, por fin. Pero eso es lo que sabíamos. Pero cuando pasan los años y las décadas, y uno empieza a mirar los ciclos de la política y de todo, hay un momento en que uno dice, igual que cuando uno dice, ¿la Tierra será esférica? ¿Será que cualquier cosa, si uno empieza a preguntarse sobre todo, ¿será que las vacunas eran para sanarnos? Cuando uno ya ha pasado 50 años y dice, ¿será que las farmacéuticas querían nuestro bienestar? Cuando empieza uno a mirar que cada vez se hacen más ricos, cada vez se hacen más totalitarios, cada vez hay más enfermos y cada vez hay más farmacias, uno inevitablemente se va a cuestionar algo en lo que uno confiaba. Porque todos venimos de ahí, la mayoría de nosotros, nuestros abuelos, nuestras madres, confiaron ciegamente en los doctores, que los doctores son los buenos. Hay que cuestionar. Bueno, yo me cuestioné lo que yo sabía sobre la política de mi país. Y empecé a investigar más de Augusto Pinochet y de Salvador Allende. Empecé a ver de cada uno de los dos aquellas historias que no quería saber. Y la verdad es que, insisto, todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad. Nunca des por hecho lo que sabes. Y eso que uno aprende, te guste o no te guste, porque uno se siente, uno empieza a sentirse estúpido. Estamos hablando en todo orden de cosas. Como por ejemplo muchos de ustedes que se dan cuenta de que las probabilidades de que la Tierra sea plana son infinitas y que nunca fue esférica. No sabemos cómo es, pero ya si tú investigaste un poco te das cuenta que los números no cuajan, no son. No importa lo que digan y que te digan, ay, pero es loco, que falta que digas que la Tierra es plana, que ignorante, que estúpida. Cuando uno mira los números, estamos hablando de números, no de ideología, sabes que la Tierra no es esférica. Como es, todavía no sabemos, pero esférica no. Así como nos enseñaron, no. Y cuando uno sabe eso, duele. Es terrorífico darse cuenta con la facilidad que nos manipulan. Esto es en todo orden de cosas. Yo estoy haciendo este video porque hoy en la mañana leí los comentarios de muchas, sobre todo mujeres, que me dicen, ¡ay, que me sorprende que tú, que hables de Kaiser, ahí ya te me caíste, ¡ay, te politizaste! Y todo esto, ¿no? Pero esto no es muy diferente a si hablo sobre las vacunas, o los médicos, o el sistema farmacéutico. La gran mayoría cuestiona, pero en el momento de los que hubo, igual van y se toman su remedio, igual van y le preguntan a los médicos sobre lo que tienen. Y tienen a su alcance ahí. Sabemos que la gente está más enferma que antes. Sabemos que es el negocio más grande después de la guerra. Es más, en este punto, yo me atrevo a cuestionar si la guerra es el negocio más grande, porque a mí me parece que ya no. Creo que las guerras están disminuyendo. Por algo tenemos todo el rollo esto de las influencias, que la vacuna y que la Organización de la Salud, porque ya se habla menos de la guerra y se habla más de las vacunas, de la gripe, ¿o no? Es lo que más predomina en las noticias. Antes, en los años 80, 90, principios de los 2000, lo que más predominaba era el terrorismo, la guerra, las bombas, ¿cierto? Los gringos yendo a Afganistán, a Irak, a no sé dónde. Ahora sí, un poquito la Rusia, Ucrania, Polonia.
Pero de lo que más se habla tiene que ver con la guerra del sistema que ocupa el sistema farmacéutico, la guerra contra el humano. Entonces, ¿por qué no cuestionar un poquito ya lo que sucede a nivel político? Ya. Yo quiero hablar porque me preguntaron a mí, ¡ay, qué Kaiser, pero qué sorprendente! Ok, ¿te sorprendes? ¿Quieres conversar? ¿Quieres saber por qué hablo de Kaiser? Porque ahora estoy mencionando a una persona, ¿no? Yo hice un video ayer manejando. Hay gente que dice, ay, pero que maneja, que me pone nerviosa. Yo manejo como quien respira, manejo desde los 15 años, mi auto es mi caballo. He sido chofer, no conozco mejor chofer que yo, salvo obviamente los pilotos de carrera y que sí, pero no conozco a ninguno personalmente. Pero en vida, mejor que yo fue mi padre y mi madre, pero ya que están viejitos ya perdieron esa capacidad. Mi hermano anda por ahí. ¿Mm? En este momento comencé ese video diciendo algo que le escuché a Vanessa Kaiser. No es que yo viva metida en la política, pero últimamente sí estoy escuchando, porque quiero informarme un poco más. Porque este año es año de elecciones en Chile, ¿cierto? Yo no me había interesado en las elecciones porque para mí fácilmente puede haber fraude. Eso yo lo vi en el 2013, que fue la última vez, creo que la primera y última vez que me metí en algo y que estuve más activa viendo el tema de las campañas políticas. Antes nunca, yo era de las que no voto. Y me decían, ay, pero tienes que, no, decía, yo no voto. Y nunca me fueron a buscar a la casa para darme, o me mandaron una notificación. Bueno, tampoco es que vivía fija en ningún lugar, así que si me mandaban una notificación yo ya no estaba en ningún lugar. Viví en el extranjero, también viví en México, entonces me desentendí completamente, no quería saber nada. Igual viviendo en México, sí me politicé, porque yo viví en Chiapas, en plena revolución zapatista, así que me vi obligada. Allá me decían, es que si no habláis de política eres ignorante, pero eres tonto, que ¿cómo no vas a hablar de política? Si la política define todo, define cuántos días te dan en el pasaporte cuando estás aquí. ¿Ah? Yo puedo decir, ay, si no me importa, pero sí, pues, yo estaba en Chiapas y se me acababa mi visa y tenía que salir cada 15 días. Cada 15 días. Si entraba por México, por Ciudad de México, me daban un mes. Si entraba por Cancún, me daban un mes. Pero estando en Chiapas, se me acababa el mes y mi frontera más cercana era con Guatemala. Y si iba a Guatemala y volvía, o pedía que me renovaran, me daban 15 días. O sea, cada 15 días tener que ir a la migra. ¿Se acuerdan esa canción de Santana? Oh, a mí me movía el corazón cuando decía, pinche migra, déjame en paz, pinche migra, déjame en paz. O la canción de Manu Chao que decía, clandestino. Yo vivía ahí, po. Pasaban los 15 días y decía, yo no voy a ir a ninguna cuestión. Además tenía que pagar, po. Yo no estaba en condiciones de pagar cada 15 días lo que me pedían. O salir cada 15 días a Guatemala. De hecho, una vez decidí poner a prueba mi capacidad chamánica, que me estaba ahí entrenando con todas estas artes. Y, y fui a Guatemala sin pasaporte. Y observé bien cómo era había cruzado la frontera primero con pasaporte, la primera vez, y vi cómo era la oficina, cómo la gente, me timbraron y qué sé yo. Y la segunda vez que fui, dije, no, yo voy a ir sin pasaporte. Ni siquiera lo voy a tener en la mano, ni siquiera lo voy a llevar, lo voy a dejar en casa. Así que me las arreglé y miré la oficina y qué sé yo, y crucé caminando, me hice la loca, de ida y de vuelta. Claro, hay ciertas fronteras que se puede hacer eso y otras que no. Pero me di cuenta de que se puede, uno puede jugar al clandestino. Me sentí tan libre, me sentí tan bien. Cruzando, tengo la historia, ¿no? De cruzar una frontera entre naciones y hacerme la invisible y no pasar por la oficina y nada. Me hice la loca, sí. Tenía obviamente todo mi subtexto, que si me pillaban, qué iba a decir. Eso es política. Es la política decidiendo por ti. Bueno, me he desentendido de la política y no he querido ir a votar y luego de las votaciones de las elecciones del 2013, yo supe y sé a ciencia cierta
que si la gente quiere pueden hacer fraude electoral y fácilmente. Ahora, lo bueno es que no son tantos candidatos. Y bueno, lo que está en juego ahora es muy diferente a lo que había en las elecciones pasadas. Porque en las elecciones pasadas, lo voy a decir así, ya no voy a hablar de políticos, no voy a hablar de izquierdas y derechas, no voy a hablar de ideologías. Voy a hablar de algo súper, y aquí se conecta con que yo viví en México. En el año 2000, 2001 yo fui a Guadalajara y me llamó la atención, heavy, me asustó el ver a la policía cuidando a los hijos de los narcotraficantes. Y dije, ¡ah! Y eso empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Cuando yo vivía allá, eso estaba más que nada en el norte de México. No Jalisco, estoy hablando de Guadalajara, o sea, ya no es tan al norte, pero sigue siendo al norte. Pero luego me enteré, porque tenía conexión con la gente allá, de que eso fue bajando y que el narcotráfico invadió hasta Oaxaca y después ya Yucatán. O sea, entonces estamos hablando aquí de otra cosa. No estamos hablando de colores políticos, partidos políticos. Estamos hablando de algo que ya se fue fuera de eso. Estamos hablando del narcotráfico. Estamos hablando del terrorismo, aquel terrorismo que a nosotros nos lleva la atención para pensar en los terroristas y todavía como imbéciles pensamos en Bin Laden, en Al Qaeda, ¿cierto? El narcotráfico es terrorismo. Nos da terror. Si tú tienes un vecino narcotraficante, ni cagando se te ocurre ir a la policía local y delatarlo, porque sabes que te pueden matar un hijo, se pueden meter contigo. ¿Sí o no? Es terrorismo. Y eso, hace 10 años atrás, la mayoría de nosotros no nos dábamos cuenta. No es que no existieran, pero eran cúpulas pequeñitas. Ahora ya no. Ahora cualquiera de nosotros, por favor, coméntenme aquí, me pueden decir, sí, yo. Dime si tú no has sentido esos fuegos artificiales o los balazos donde quieras que tú vivas, que tú sabes que es porque la droga llegó. Porque yo sí. Yo vivo en un pueblo campestre. Mi madre, que vive en una playita, también. Y sabe incluso muy bien quién es la líder de los narcotraficantes, que es una mujer. Y mi mamá es, como dicen en Chile, es una señora cuica. A mí me llamó la atención, y esto mi mamá me lo comentó hace 4 o 5 años atrás. Yo dije, ¿cómo mi mamá sabe quién es la líder de los narcotraficantes? Me dice, pero si ya se han tomado todo. Es tema de pueblo, es tema de ciudad, es tema de todos. El vecindario sabe. Todos tenemos el terror de que los narcotraficantes, ojalá que si se pelean, no se peleen cuando nuestros hijos están en la esquina. ¿Sí o no? Por favor, díganme. Puede haber usted algunos que no, que fantástico. Fantástico. La mayoría estamos en el sí. Sabemos dónde están. La mayoría de nosotros nos damos cuenta de que en lugares, en pueblos, donde antes habían automóviles comunes y corrientes, ahora, a mi hijo le encantan los autos, a mi hijo chico le encantan los autos. Y me dice, mamá, mira, un no sé cuánto, mamá, mira. Aquí está lleno de Porsche, está lleno de Mustang, de colección. Estamos hablando de autos que son carísimos. Yo le decía, no, para que tú veas autos así finos hay que ir a lugares como, no sé, como Pucón, o hay que irse a Santiago, los barrios altos. Mentira, aquí mismo se ven. ¿Ustedes no han visto la calidad de autos de estos autos? Sí, estos autos de colección que se ven en las películas, ahora están en todas partes, esos son los narcos. Alguien que está en conexión, que es lo primero que hacen, se compran superautos. Y ahí están ellos, con sus superautos, disparando sin que nadie les diga nada. Y a nosotros nos multan por estupideces. Como la soberana estupidez de que ahora el gobierno nos obliga a poner, a poner la patente de nuestro auto en los vidrios, a marcar nuestros vidrios, que si no los tenemos así, nos van a sacar una multa. ¿Para qué?
porque están robando autos. ¿Y en qué ayuda? ¿Por qué mejor no gastan, en vez de fiscalizarnos a nosotros, gastan esa misma energía en ir a cuidar las esquinas, en tomar preso cuando vean que están balaceando por ahí? Ustedes saben que en Perú están prohibiendo a que tú andes en moto 2 personas, porque ahora como asaltan a la gente en moto, entonces en vez de fijarse en los delincuentes, no, para que no te asalten, mejor anda tú solo en moto, que es más encima, es súper peligroso. O sea, 2 en moto tienen más posibilidades de defenderse que 1 en moto. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Facilitando para que te roben la moto? Porque 1 solo contra 2 delincuentes no puedes luchar. En cambio, 2 en la moto contra 1 delincuente sí podrías defenderte. Tengan posibilidad de salir con tu moto. ¿Qué están haciendo? Y eso es política. No nos podemos desentender. Entonces, en Chile, vamos a hablar de las opciones y hablemos con nombres. Yo me he desentendido de la política, ¿ok? Así que yo me considero bastante ignorante, pero soy intuitiva. Yo me doy cuenta cuando una persona es mentirosa. No soy estúpida. Y aquí voy a meter en el saco de la izquierda todo lo que se llama la izquierda. Es gente que no está entendiendo, que no se da cuenta, que tiene ideales muy bonitos, pero que son propios de cuando uno es adolescente y jovencito, no de un adulto. Y la mayoría de los que yo veo son mentirosos, sobre todo los que, partiendo por el presidente y todos los ministros, seres totalmente desequilibrados, seres totalmente, personas que deberían estar en tratamiento, deberían estar tomando, llévenselos a Perú a tomar ayahuasca. Pero no pueden estar en la presidencia, un ser. Pero eso demuestra la locura, que no es una locura, pero que tiene que ver con la inmadurez, con la fantasía que tuvo la gran mayoría de Chile para votar por alguien así. Porque quien vota por un chico así es la juventud. Porque a la juventud tú le dices, voy a luchar por tus derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho a la libre expresión, el derecho a andar con las tetas al aire en la calle. ¡Ay, el joven quiere! El joven va a votar por un presidente que le diga, yo voy a permitir que tu mujer seas igual al hombre y si quieres andar con las tetas en la calle, anda con las tetas en la calle. Si quieres andar con mini, ándale. Eso es de joven que no tiene experiencia, porque más allá de la política, si tú andas con las tetas en la calle, las probabilidades de que te violen aquí, en China, en Rusia, en 1920, en el 2025, en el 3100 o en el 1000 antes de Cristo, son altísimas. Eso, una persona cuerda, madura, por experiencia va a decir, no, pues no seas tonta. Si andas con las tetas al aire o mostrando todas las piernas, vas a siempre a correr el riesgo. El ser humano es así. Si tú le muestras las tetas, el culo y tus curvas a cualquier hombre, un hombre sano, ese hombre va a tener, se le van a mover las hormonas, se va a calentar. ¿Quieres que se caliente en la calle? ¿Un hombre que tú no conoces? No, mami, entonces tápate. Si vas a una fiesta y tú quieres tener sexo con ese chico que tú conoces, entonces sí, pues muestra un poquito más si quieres. El coqueteo tiene que ser algo que tú elijas. No seas idiota, ¿por qué vas a estar coqueteando con el mundo? Eso es para que te violen. ¿Se entiende o no? Entonces, los que están arriba en el gobierno y muchos otros gobiernos del mundo, que están catalogados en este espectro socialista o como lo que sea, ¿no? Woke, progresista, el socialismo del siglo XXI, como se llame, son ideologías que no son maduras, que no son concretas, no se pueden llevar al plano de lo real. Por lo tanto, son ideologías que se sostienen en base a la juventud, porque la juventud es inmadura y no sabe qué realmente es lo que se puede o no se puede implementar en la realidad. Son ellos los jóvenes, todos cuando somos jóvenes queremos que el mundo sea mejor, ¿cierto? Queremos más libertad, queremos más felicidad. Es verdad, si uno así funciona. Y esos mismos jóvenes en algún momento van a tratar de implementar ideas para que el mundo sea mejor. Pero cuando uno es adulto, no es que uno se conforme, no es conformismo. Es que uno empieza a aprender cómo son las cosas.
Digámoslo así, si lo podemos hablar como metafóricamente. Cuando uno es joven uno quiere volar, ¿cierto? Y uno quisiera estar volando todo el día. Oh, que sería rico ser pájaro. O sea, si a mí me dicen, oye, elige ser la más linda del planeta o tener alas, yo prefiero tener alas. Me encantaría volar, pero no es posible. Para mí volar no es posible. Para poder volar no puedo volar todo el tiempo cuando yo quiera. Tendría que trabajar arduamente para tener el dinero. ¿Para qué? Para tener o bien un parapente o un paracaidismo. Para hacer paracaidismo son cosas caras, ¿no? No vengamos con cosas. O subirme a un avión. Quizás me puedo conformar con Google Earth y sentir que estoy volando mirando el mapa. Pero no puedo volar. Y cuando soy joven, yo lo fui así, yo lloraba, yo veía a Superman y lloraba, y decía que injusta la vida, ¿por qué no me dio alas? Nací en el cuerpo equivocado. Yo decía eso en los años 70, 80. Nací en el cuerpo equivocado, yo quiero ser un Pegaso, yo quiero ser un pájaro, Juan Salvador Gaviota y la bola. Pero cuando uno crece, o sea, si yo siguiera ahora poniéndome a llorar porque la vida no fue justa conmigo, porque no tengo alas, es porque soy estúpida e inmadura. Soy una humana. Es lo que es. No voy a volar. Y cuando tengo la posibilidad de subirme en un avioncito, lo agradezco profundamente y lo disfruto. Me voy así, por la ventana. Es un poco lo mismo con las ideas de la vida. El ser humano es como es. El ser humano es corrupto. Tiene un chico idealista, va a subir al poder, pero las probabilidades que tiene ese chico idealista de subir al poder y no corromperse son mínimas. Yo tomé el concepto del tolteca, que habla mucho de los enemigos naturales del ser humano. Dos de ellos son la claridad y el poder. Y existen mecanismos y técnicas para que uno esté atento a la corrupción. Y la corrupción siempre sucede en pequeño y se puede suceder dentro de tu casa. Mi entrenamiento te ayuda a ver eso, a estar atento, a no dar por hecho que la corrupción es solamente con la cosa con la coima, ¿no? Te paso plata y tú, no, la corrupción, hay corrupción muy sutil en el hogar, hay corrupción en todas partes. El ser humano se corrompe. Entonces, cuando hablamos de todas estas ideologías, porque cuando nos presentan, por ejemplo, las cosas más fundamentales del socialismo, todos cuando somos jóvenes decimos qué lindo, sí, pero una cosa es que sea lindo y otra cosa es que sea llevado a la práctica. Cuando uno es mayor y te dicen, ok, tenemos que llevar a la práctica esto, uno se basa en la historia para saber qué cosas funcionan y qué cosas no. Y uno elige lo que ha funcionado. Y si eso que ha funcionado, que puede que no sea perfecto, que definitivamente no es perfecto, ¿se puede de repente perfeccionar un poquito? Claro. Pero tratar de luchar toda la vida para que masivamente funcione el ideal de lo más lindo que tiene el socialismo, ¿dónde? Si no ha funcionado nunca. El ser humano no permite eso. Entonces, la gente que cae en el tema del socialismo del siglo XXI, el progresismo, como quieran, si hay mucha fantasía muy linda, por eso la mayoría son jóvenes. Cuando ya son adultos se salen de ahí y dicen, y los que se quedan ahí es porque ya están ganando dinero hace rato, están apernados en sus sitiales de poder y no se van a salir. Y caen en este juego terrorífico que van a ir a hablarle a los estudiantes, siempre a los jóvenes. Pero esos mismos jóvenes, cuando nos damos cuenta, y aquí viene la estupidez, ojo con la estupidez tuya, de que somos esos mismos jóvenes que cuando nos damos cuenta y decimos, no, es mejor que esto que funciona, que es más certero, más cuerdo, no es tan entretenido, no es tan idealista, pero por lo menos funciona, inmediatamente lo que está aquí dice, ¡ay, eres de derecha! A mí me da risa cuando me dicen de derecha, si supieran mi proceso, mi viaje interno con respecto a la política, se reirían a carcajadas, les daría mucho nervio que la gente a mí me catalogue de derecha. Claro, fisiológicamente es muy fácil decir que soy de derecha y creer que siempre he sido de derecha porque tengo pinta de cuica acá en Chile, ¿no? Las fresitas de México. Y sí, vengo de familia que primordialmente eran de derecha y yo me había peleado con todo. Yo me peleé con toda mi familia, porque para mí la ideal de cambiar el mundo era pero fundamental.
Pero he aprendido qué cosas sí se pueden cambiar y qué cosas no. Lo que se puede cambiar es lo que uno controla, que es uno. Uno no puede cambiar al resto. Por ahí se parte. Y cuando uno entra en eso, tú te das cuenta y dices, ok, entonces, ¿qué planteamiento económico, político, social es el más neutral, llevable a la práctica, el más sobrio? Claro, no es tan lindo, idealista, pero es lo que la gente habla del capitalismo. El ser humano, desde inicios de su existencia, comenzó a relacionarse con otras tribus, con otras familias, a través de lo que es el mercantilismo, el mercado. Ya para todos los que pensaron como yo, porque yo alguna vez también dije el capitalismo es salvaje, yo lo dije, yo lo repetí, si yo me engrupí con eso cuando era jovencita. Después ya más de grande seguía pensando ciertas cosas, ¿no? El sucio dinero y los capitalistas. El capitalismo no es el problema. Esa es ¿cómo se dice? La narrativa manipuladora que a todos nos mueve para de un lado para el otro. El capitalismo, el capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta cosa fantasiosa de que los que no tenemos dinero odiemos a los que tienen dinero? ¿Y dónde los vemos? En las empresas exitosas. Pero cuando tú tienes una empresa que le va bien y es exitosa, entonces eres capitalista. No puedes tener empresa exitosa, entonces tienes que quedarte abajo. No puedes ser rico, no puedes tener dinero. ¿Todos los ricos son malos? Si se fijan, no tiene sustento esto. El ser humano, desde el inicio de los tiempos, salió de su política tribal, de su política familiar, para intercambiar mercancías con otra tribu. Una vez cada 4 años, habían en el Paleolítico, una vez cada 4 años había una reunión de clanes distintos. Algunos clanes vivían en la montaña, otros clanes vivían en el mar y viajaban durante días enteros para encontrarse en la caverna de un clan que era el anfitrión. Luego iba cambiando. Y los que vivían en el mar traían sal, que era totalmente, era como el oro. O sea, ¿cómo es un pollo sin sal? Así que los de la montaña decían, ¡ah! Incluso los de la montaña aprendieron, claro, era algo más, pero aprendieron a guardar hielo. Y traían hielo. Aprendieron digamos, no a cultivarlo, sino que a guardarlo, a almacenarlo para que les durara varios días. Y llegaban, claro, nadie se podía llevar el hielo a sus propios clanes, pero llegaban a la fiesta del clan con el hielo. Y esa tribu era valorada porque traían hielo. Y así sucesivamente. En algún clan existía la mejor tejedora, la mejor curtidora de pieles, que la piel era suave, rica, y se intercambiaba. Y así el ser humano. Yo aprendí esto en México. Esto lo aprendí les voy a contar una anécdota muy curiosa. La primera vez que yo fui a México, en el 1996-97, estaba con mi primo creo que era un Sanborns. Hay uno que es en la Casa de los Espejos. Hay algún mexicano por aquí que me puede corroborar. Pero en el centro de México hay o en ese tiempo, no sé si todavía existe, en un edificio muy antiguo, creo que le llamaban la Casa de los Espejos, de los Azulejos, algo así, que tenía un restaurante dentro. Y mi primo quería que yo lo conociera, entonces fuimos y tomamos un desayuno o algo así. Y estábamos en eso, comiendo, cuando yo miro por afuera, o sea, miro hacia afuera, hacia la calle, y pasa una tropa de policías corriendo así. Ta, ta, ta. Yo dije, tienen que estar persiguiendo a alguien. Y me quedo mirando, ¿no? Pasan los policías, y después detrás de los policías pasa una bataola de personas nada más con palos. Y yo digo, pero yo venía de Chile, ¿eh? No en la policía, sí, pero heavy. Y le digo a mi primo, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Y me dicen, esos son, a ver, la policía trató de sacar a los mercaderes, o sea, a los que hacen mercado ya negro, ya no están, porque los gobiernos siempre tratan de sacar el mercado tradicional, el tiangui que se le llama,
Lo tratan de sacar del lugar porque ese lugar lo ocuparon para otro, ¿no? Porque ahí están las oficinas gubernamentales, pero antiguamente ese era el lugar del mercado tradicional de Ciudad de México, de Tenochtitlan, que ahora no tiene un espacio de mercado. Instalaron los edificios, entonces políticamente tratan de sacar el mercado de ahí. Pero los mexicanos, en ese entonces, no sé si todavía, luchaban por mantener su espacio del mercado tradicional, aunque fuera la pura calle. Entonces los policías siempre iban a tratar de sacar a los, por órdenes del gobierno, a tratar de sacar a los mercaderes, y los mercaderes salían con palos persiguiendo a los policías. Yo fui testigo de eso. Y eso a mí me movió mucho mi percepción de la realidad. Dije, pero ¿cómo los mercaderes van a perseguir a la policía? Y ahí mi primo me explica y me empiezo a investigar más. Y por primera vez veo, porque yo soy chilenita, y en Chile nuestra historia es muy pequeña y la verdad es muy cercenada y nunca aprendemos mucho bien, ¿no? En cambio en México, México la historia es a mí me tocó muchas veces ir a, a sitios arqueológicos o a museos y que habían grupos de niños muy pequeños y que recitaban cosas y yo decía, y en Chile nosotros ignorantes totales, no sabíamos nada. Y ahí aprendí, me di cuenta, por obviedad, por una cosa lógica, que el ser humano empieza su acto político más masivo, empieza a haber un intercambio a través del concepto del mercado. Y el mercado te permite tener un capital, sea un capital de bienes o un capital de dinero. Eso es el capital, es tu platita que tú juntaste. O en tiempos antiguos quizás no era una platita, pero es alguien que ha ido juntando a través de su trabajo, ha ido troqueando, intercambiando mercancías y puede tener una casa con buenos muebles, con una cocina muy amoblada, llena de cosas. Eso es tu capital. Eso es el capital. ¿Qué es el capitalismo? Quizás es la exageración de tener ese capital, pero si tú lo ganaste a través de tu trabajo, ¿qué tiene de malo? Y ahí viene el otro lado, este lado socialista, que incentiva el odio, porque sí, hay gente que puede hacer mal uso de las cosas, pero eso siempre ha existido, no tiene que ver con el capital, tiene que ver con todo. El ser humano se corrompe en todos los ámbitos. A mi generación se nos incentivó a odiar el capital, el sucio dinero, porque también empezó a pasar cosas bastante notorias. Los pequeños mercados empezaron a desaparecer. Las pequeñas cadenas de supermercados, las pequeñas tiendas del barrio empezaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque, y esto no tiene que ver con el capital, no tiene que ver con el mercado. Esto tiene que ver con un concepto, que aquí ya voy a empezar a hablar de los Kaiser. A mí me gusta eso, porque por ahí es donde yo me baso. Se llama globalismo, que parte con la idea de Internet y con la Organización de las Naciones Unidas, de globalizar. Estemos todos unidos, somos todos un mismo planeta. La esfera también nos dejó con la idea de que somos todos parte de lo mismo y todos un solo corazón y una sola tierra. En la práctica, sí, es muy bonita la idea, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué significa? Entonces empiezan a aparecer estos organismos globales que en los años 90 empezaron a aparecer, ¿dónde? El dueño de la petrolera, no sé cuánto, ya estamos hablando, no sé, jeques árabes o gringos, da lo mismo. El dueño de la petrolera tiene tanto dinero que el de la farmacéutica dice, oye, este negocio, ya, ¿sabes qué? Voy a invertir y voy a comprar acciones en Bayer. Ok. Y empieza a ganar Bayer, empieza a comprar acciones hasta que se hace prácticamente dueño de Bayer. Entonces ahora es dueño de Bayer y dueño de la petrolera, Exxon, ESO, Shell. Y como hace tanto dinero, dice, oye, pero a este le está yendo súper bien. Voy a comprar la Coca-Cola también. Oye, mira, aguas, ¿se acuerdan del agua benedictino? Pero yo tengo la Coca-Cola, vamos a comprar, es un buen negocio, vamos a comprar el agua benedictino a través de Coca-Cola. Y siempre el mismo dueño. Llamábamos empresas transnacionales, se llamaban en esa época, ¿se acuerdan? Y eso sí, pues, empezó a ser, pero nosotros hicimos una majamama, mezclamos todo con todo. Entonces empezamos a tenerle tirria, odio, al mercado.
No, son los transnacionales. Y claro, los transnacionales igual tenían algo agradable para nosotros, los latinos, sobre todo que antes no teníamos acceso a nada. Ahora llegó, no sé, pues, Papa John's. O cuando llegó McDonald's, ¿eh? En los años, a finales de los 80, llegó un McDonald's a Chile. ¡Oh! El McDonald's, el Burger King. Los cines, ¿eh? El Cinemark, el cine no sé cuánto. Y todas estas cadenas que los gringos, los europeos tenían acceso, nosotros ahora tenemos acceso. Y desaparecieron el cine Santa Lucía, empezó a desaparecer, el cine no sé cuánto, el de Valparaíso, el de aquí, ¿no? El cine clásico, el teatro clásico desapareció porque ahora todos son cadenas. En un inicio era entretenido, era que chori. Pero después, claro, para uno como público era interesante, pero para el mercado parece ser que se había esforzado y que de familia tenían un cine y que atendía casi el dueño en la entrada y que era amable. No, ahora todo es una máquina, son todos iguales. No han ido a alguna cadena de alimentos que prácticamente es el prototipo del que atiende el McDonald's. Son unas máquinas. En cambio, antes no era el McDonald's, era la sanguchería de la esquina y doña Juanita te atendía y don Pedro era el que te pagaba la cuenta. Incluso decía, ya, bueno, mijito, la próxima semana me puede pagar lo que le faltó. Perdimos esa capacidad, pero eso sigue siendo mercado. Es el mercado. Lo que ha perdido por el capitalismo salvaje, lo que hemos perdido son los mercaderes pequeños. Si los grandes siguen ganando igual, ahora ya no es transnacionales, ahora es globalismo. Y estos mismos son los que manejan ya la política. La Organización Mundial de la Salud, ¿qué creen ustedes que es? Son Pfizer, Bayer, Monsanto. ¿Por qué habla Bill Gates? ¿Por qué Bill Gates está hablando de salud y se mete con las vacunas? Eso es globalismo. Ok, entonces ahora nos vamos a bajar para no hacerla tan larga. Los de izquierda ¿apoyan el globalismo? Sí. Son peones del globalismo. El Burrich es peón del globalismo. La Bachelet, Frey, Lagos, cada vez encrechando, han ido de a poquitito, pero están fritos. Ellos no van a torcer. Dicen, no, a la ONU, a la ONU. Se los come el globalismo. A los de la derecha recalcitrante y de la derecha a la derecha, sí, también se los come el globalismo. A la Matei se lo come el globalismo. Al famoso Cast, se lo come un poquitito el globalismo. ¿Por qué yo hablo de Kaiser? Porque Kaiser no. Kaiser para mí es un ciudadano común y corriente como yo. Sí, es cuicón, tiene su onda, el Axel habla como con la papa en la boca, pero ¿por qué tanto rollo con los cuicos y los cuicos? Pasen más allá de la forma. Eso es lo que la gente me dice, ay, es que yo lo veo y me da no sé qué, no confío, no le creo nada. Si tú me dices que no le crees nada a Kaiser, yo te puedo dar por firmado porque no lo has escuchado, porque tienes un trauma. No es o sea, si yo tuviera que hacerme amigo del Johannes Kaiser, no lo elijo entre mi amigo. Pero yo lo veo un ciudadano común y corriente. Indignado en el punto, justito, de repente se le sale, pero qué bueno que se le salga. Yo sí lo veo, que si asume la presidencia va a hacer cosas que necesitamos que haga, como por ejemplo, hacer un poco lo que hizo Milei al otro lado, que Milei es mucho más loco y uno como de forma, uno queda así como, ay, el peluca, como que es demasiado, ¿no? Y Milei, para los que sabemos un poco, donde entramos en el ruido es cuando lo vemos que se cuadra mucho ante cosas de la masonería, que es lo que le pasa también a Trump. Trump ya es otro rollo. Pero Johannes Kaiser no es Trump, ni tampoco es Milei. Es un chileno alemán criado en Villarrica. Es un hueón común. Y los tres hermanos Kaiser, porque aquí son interesantes, porque uno de Kast no conoce a la familia. Matei, uno no conoce mucho a la familia, uno habla del papá, pero en cambio tú puedes conocer a los tres, de hecho son cuatro, pero son tres que son públicos, entonces uno sabe, cuando tú conoces a la familia de alguien,
tú sabes cómo es su corazón. Eso es súper importante. Más allá de que sea una familia que te diga, ay, pero son cuicos, pero tranqui. No porque sea cuico, como eso, sino ya es ser prejuicioso, clasista. Sí, po, eso es ser clasista. Son cuicos, pero cuicos esforzados. Son cuicos criados a la alemana, que esos son ordenaditos, que es lo que nos falta a nosotros. Son de palabra. Eso a mí me gusta. Si tú escuchas suficiente al Axel Kaiser, a la Vanessa Kaiser y al Johannes Kaiser, te puedes hacer una idea. Hablemos de matemática, de variables, no de gustos y preferencias. A mí me dijeran, elige a alguien para poner la presidencia y yo tengo que armar un personaje, yo armaría otro personaje. Pero eso es ser estúpida, que si no existe. Lo que hay es lo que hay. Y Kaiser, curiosamente para mí, no es el mal peor, porque yo no lo encuentro nada de malo. ¿Qué tiene de malo? Que ha cometido errores, pues que tú no cometes errores. Miren, en el Congreso hay 2 personas famosas que durante los últimos 3 años han ido todos los días a trabajar de 8 a 6, que están en todas las votaciones, que han propuesto cosas, que son disciplinados y cumplidores. A ver, ¿quién sabe quiénes son? Porque todo el resto falta. Son porros, no van, se aprovechan y estamos todos pagándole. Llegan tarde, no van nunca. Van cuando, ay, esta votación es importante, van y aprietan porque ya vienen con ya saben lo que van a votar, no, ni siquiera discuten, ni siquiera debaten, nada. Hay 2 personas que son las que han trabajado como congresistas reales. 2 personas, yo no conozco ninguna otra. Cuando se mueven y dicen entre ellos, ¿qué otras más? Siempre son los mismos. Son 2. Son Kaiser y la Pamela Giles, que por mucho que tenga una personalidad que uno dice, pero por lo menos ella es disciplinada. O sea, trabaja. Eso es importante. Porque eso es lo más importante. Lo más importante es que la persona sea trabajadora, sea disciplinada, sino de qué estamos hablando. ¿Cómo va a enfrentar la corrupción? ¿Cómo va a enfrentar toda la presión que significa estar en el gobierno si no es disciplinado, como el Burrich? Si Kaiser es presidente, yo me atrevo a decir que durante los 4 años nunca lo vamos a ver borracho. Nunca lo vamos a ver diciendo, no, y me voy a quedar en la casa y voy a hacer teletrabajo. Nunca lo vamos a ver que si hay un accidente, o hay un incendio, o hay una inundación, un terremoto, no lo vamos a ver en su casa, lo vamos a ver en terreno, que es algo que este gobierno no hizo. Y sí, tiene el carácter, y tiene el carácter suficiente como para hacer algo que es lo único, primero, que nos importa a las dueñas de casa, que haga un presidente, que es, en este caso es lo mismo que hizo Milei, cerrar un montón de ministerios, echar un montón de gente que está puro calentando el asiento y ganando plata como locos en el gobierno, que no son necesarios, y destinar todas esas platas verdaderamente a seguridad, a que tengamos más policía, que tengamos más seguridad, a que en fiscalía y en todos estos personajes trabajen para que el delincuente imbécil que se roba las cosas se lo toman preso y se vaya preso, no que lo suelten. Porque no sirve nada que la policía tome preso. Si yo conozco ese caso, yo he hablado con carabineros, me dicen que si lo tomamos preso 4 veces y lo sueltan. Para que nosotros, los ciudadanos de a pie, no nos roben el auto, no se nos metan a la casa, para que nuestros hijos viajen seguros en el auto, en el metro, caminando. Necesitamos lo básico que tiene que darnos un gobierno, que es la seguridad. Y todos, yo hablo por mí, todos nos tragamos el bolón en algún momento de que el abuso de la policía. Sí, porque la policía puede ser abusiva, pero verdaderamente cuando uno se pone viejo es mejor que exista a que no exista. No existe la policía y lo que tenemos ahora son los narcotraficantes. ¿Qué prefieres? Y eso es el realismo. Porque yo estoy segura que si tú le preguntas a Kaiser y le dices, ok, ya, tomémonos un LSD y en la bola, dime, ¿cómo sería el mundo ideal? Te apuesto que Kaiser diría lo mismo que yo. Nos imaginamos el mundo ideal, pero otra cosa es la realidad, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y en eso sí yo confío. Lo he estado estudiando, por eso me atrevo a hablar de él. Lo veo, tiene su carácter, tiene su mal genio,
pero se esfuerza. Ustedes saben que una de las cosas que yo decía, pero este hombre fuma cigarrillo, qué tóxico, lo dejó. Ah, dijo, no, si yo me presento a la presidencia voy a hacer mi esfuerzo. Y está mostrando, dejó de fumar cigarrillos. ¿Saben lo difícil que es eso? Yo he estado en contacto, le he tirado ideas, le digo, oye, pero si tú vas a estar ahí, tenés que... Él escucha. Toma en consideración lo que la gente le dice. La hermana ha escuchado videos míos y le dice cosas. Escuchen a los tres y pasen más allá, que yo entiendo, porque yo lo he vivido. Yo he vivido lo que es la discriminación de que alguien te vea que tenés carita de cuica y que no te escuchan porque eres cuica. Yo sé que yo hablo normal. Entonces yo sé que lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando escucha a Axel, porque Axel sí habla como con la papa en la boca. Pero da lo mismo. Es una forma, déjenlo, ¿qué les importa? Igual que ellos que hablan así, y oye, sí. ¿Por qué van a gloriar al fly de que habla así y hacerle tirria al que habla con la papa en la boca? Si es lo mismo. Lo que importa es lo que hacen. No cómo lo dicen. Lo que importa es lo que hacen. No lo que dicen, ni menos cómo lo dicen. Infórmense, porque estas votaciones en las que yo salí de mi cuevita, yo me inscribí al partido de Kaiser, no porque me voy a politizar ni voy a participar del partido, no, porque yo dije, yo quiero apoyarlo porque o es Kaiser o es el crecimiento del narcotráfico y la delincuencia, y yo no quiero eso en mi barrio, güey, estoy chata, a mí no me gusta la política, no quisiera ir a votar ni saber nada. Y la verdad es que me da lo mismo si son los de derecha o los de izquierda y toda la cuestión. Yo represento a muchos de ustedes. Pero a la vuelta de la esquina están los narcotraficantes y no hay policía. Y los pocos carabineros que hay no pueden usar las armas. Entonces, y si entra alguien y yo me defiendo, yo me voy a ir presa. Porque les digo, y en eso yo estoy de acuerdo. Yo tengo armas en mi casa. Armas son muchas cosas. Tengo espada, me compré una pistola de esas que no las puede comprar, que tiran esos balines, obvio. Yo no tengo macho que me cuide y vivo en un lugar donde pueden entrar y ya me harté porque yo he parado mucha gente. A mí me ha tocado con onda, yo tengo mi onda. Me he defendido con piedras, me he defendido con palos, me he defendido con la palabra de delincuentes que han entrado. Yo ya tengo experiencia en eso. Y claro, también al mismo tiempo me pongo las pilas, les invito, hay que poner concertina, yo tengo rodeado de concertina y de cactus. Tengo perros también, tengo todo. Esa concertina es ese alambre de púa que le ponen a las cárceles, y yo lo miraba y decía, pero es un alambre de púa, pero cuando me tocó instalarlo, porque no le pagué a alguien para que lo instalara, lo instalé yo. Al instalarlo yo con guantes me hice pebre los brazos. Es extremadamente peligrosa la concertina. Hay gente que dice, no, es que es muy fea. Bueno, tú decides. Elige lo lindo o la seguridad de tu familia, porque a estas alturas inviertan en concertina, pongan concertina, van a dormir más tranquilos, conozcan la concertina, es esa, tiene unas púas que son así, no es como el alambre de púa del campo, ese no sirve de nada, ese cualquiera, da lo mismo, ¿no? No, la concertina es otra cosa. Y si ustedes ponen concertina, el delincuente va a pensar dos veces, va a meterse a la casa sin concertina. No es lo mismo tener esas puntitas, no es... Yo subo árboles, yo me subo techos, yo tengo una agilidad increíble. Y yo puedo ver cómo las casas están, cualquiera que quiera entra a robar así. Y basta con mirar porque la mayoría tienen rutinas. La señora sale todos los días a trabajar y la casita con cositos. Se va la señora. Incluso hasta una concertina, tú puedes poner una alfombra dura y pasar por arriba de la concertina. Así que también la concertina hay que poner cactus para el otro lado, hay que poner todo. Pero ya, pues también la idea es tener seguridad, po. No que te quedes encerrado, no con miedo porque afuera están los delincuentes, en la esquina se cuchillean. Y además nos dicen, balacearon, ¿no? Nos quieren meter miedo también, sí, pero no es que balaceen a cualquiera.
se balacean entre ellos. Pero ojo, que cada vez son más chicos, y como lo están normalizando en la tele, en Netflix, ahora los héroes de Netflix son los narcotraficantes, po. Que narcos, y la mafia, el pingüino. Entonces están lavando el cerebro a la juventud, a la masa, donde finalmente si alguien los tienta y le dice, oye, ¿o cuántas personas ustedes no han conocido que han tenido su plantita de marihuana? ¿Cuántas personas ustedes no han conocido? Gente normal y linda que ha tenido su plantita de marihuana y que un amigo le dice, pero véndeme un cogollo. Y se lo venden al amigo. Y cuando le venden el cogollo dicen, y les dan mucha plata por una cosita. Y empiezan, y si yo vendiera, pero ¿cómo no? Es plata muy fácil. Por ahí se empieza, pues. Así que cuando uno habla de narcotraficantes, no se imaginen que están tan lejos. Hay mucho cabro joven, universitario, de todas las condiciones sociales, que en el momento de necesitar, vende marihuana. El narcotráfico es así. Entonces, cuando me dicen, ¿por qué hablas de Kaiser? Obviamente, ¿por qué no? ¿Te das cuenta de por qué digo? Yo tengo hijos jóvenes. Es terrorífico, los metes en un colegio público y más de la mitad de los cabros que están ahí son hijos de narcotraficantes. No sabes a dónde vaya. Está lleno. Es una plaga. Así es que las elecciones, y este es el video, yo no voy a hablar mucho más de política, en verdad, creo que aquí lo dije todo. Y no es mi interés hablar de política, obviamente, pero me veo en la obligación, por lo menos, de hacer la reflexión, para que ustedes reflexionen. Yo no les digo, voten por Kaiser, no, eso ustedes lo verán. Pero si les interesa cómo yo reflexiono, que yo no soy una persona política, esta es mi reflexión. Yo voy a votar por Kaiser y mi hija va a cumplir 18, y le digo, no, bueno, tú vas a votar por Kaiser. No se trata de, mira todos los políticos que hay, ¿cuál te gusta? No, en este momento no se trata de eso, se trata de una estrategia, pero de vida o muerte. Porque estamos a puertas de que si no sale Kaiser, nos vamos del país. Claro, po. Yo haría lo posible por irme muy lejos. Y eso que yo no vivo en la capital, yo vivo en un pueblo, pero que ya está tomado por los narcotraficantes. Yo no quiero más de eso. Yo 4 años más de crecimiento así, en 4 años esto es ya. No. Y eso que yo vivo en una parcela y me puedo encerrar aquí. Pero yo me pongo en el pellejo de mucha gente que no tiene una parcela y que vive en una casita y que para vivir quieren salir, pues quieren ir a la playa, quieren ir a la plaza, quieren ir al cerro. Y es peligroso. Este país, Chile, está en el punto, este es un punto pivotante, se llama. Estas elecciones, si me atrevo a hablar, pues yo he estudiado historia oculta, hasta los atlantes, lemurianos, he estudiado cuántas cosas no se imaginan, y en el gran panorama, estas elecciones de este año son súper decisivas entre el inframundo o un mundo relativamente piola. Y tenemos que estar todos atentos a los que les toca hacer vocales de mesa y todos tenemos que estar ahí viendo cuando cuenten los votos. Así que si me dicen, ¿estás haciendo campaña política? En cierto sentido, sí, pero no me voy a dedicar a hacer muchos más videos. Lo que me gusta a mí es dar los fundamentos del por qué estoy hablando de esto. Ahora, para mí, los fundamentos y los cimientos más reales y más concretos no están en la política, están adentro. Y ahí yo tengo mi escuela, mi entrenamiento, donde tú entrenas la atención, tu capacidad de darte cuenta y sobre todo de entender cómo es el mundo. Hay cosas que no se pueden cambiar y hay cosas que se pueden cambiar. Y lo que sí se puede cambiar es la percepción de uno, los actos de uno. Y uno puede ir conociendo a las personas por sus actos. Por sus hechos, por lo que hacen, por cómo viven, su coherencia, su congruencia. Y para saber sobre eso de una persona, uno tiene que estudiar mucho a esa persona. No viendo un par de videitos de Kaiser, uno dice, no, que no le creo. No seas flojo. Hay que estudiarlo. Yo he visto horas de Kaiser. He visto muchos programas suyos para poder formarme una opinión. Y no solo de él, también he escuchado horas a su hermana y horas a su hermano.
Si no, no me atrevería a hablar de alguien. Y confío en mi discernimiento. Po. A mí, yo no me voy a dejar llevar por lo que opina la gente. Yo sé lo que veo. Y sí, veo un hombre noble, un hombre común, un chico con una buena familia, con una buena formación, dentro de lo que se puede. No es que tuvieron una vida ideal, sé que tuvieron serios problemas con su mamá y trataron de agarrar a su mamá y hacer todo un show con su mamá para tratar, que al final resultó peor. Porque ahí muestra que ellos sí tuvieron, igual que la mayoría de nosotros, tuvieron una carencia y una tristeza en su vida. Y sí, no terminó ninguna carrera, pero si la universidad lo que hacen es lavarte el cerebro. Yo creo que Kaiser se dio cuenta de eso. Los genios más grandes no vienen de las universidades, vienen de ser autodidactas, estudió muchas cosas y lo más importante es que es una persona trabajadora, eso sí, que ha trabajado, que es padre, que sabe cómo llevar una familia, que sabe asumir responsabilidades, que es lo más importante, que el Burrich que está arriba, ¿qué responsabilidades? ¿Qué responsabilidad asumió? En 50 años más vamos a estar hablando de este momento, del momento, de la cúspide de la estupidez de los chilenos de poner a un hueón como Burrich de presidente con todos estos secuaces y la Camila Vallejos y la Cariola y toda esta cuestión nauseabunda, que todavía no, muchos no son capaces de verlo porque es muy doloroso. La mayoría pucha, votaron, se engrupieron y votaron. Pero recuérdense, en 50 años más, los que están jovencitos van a ver. Y sí, la historia siempre importa, porque si uno no sabe sobre la historia de uno, sobre la historia de tu familia, sobre la historia de tu país, entonces siempre vas a cometer errores por ignorante, pues. Hay que informarse de todo, hay que estudiar, hay que saber matemáticas, variables, estadística, para tomar decisiones en la vida. Eso es lo que yo entreno en la escuela, es que tú aprendas cuáles son las variables de tu vida para que todas las decisiones que tomes sean estratégicas con tu pareja, con tus hijos, en tu nutrición, en tu trabajo, en política, en lo que sea. Esto es matemática, le llamo matemática de la energía. Tienes que conocer las variables, si no estás tomando decisiones a ciegas y por eso la gente en general vive en dramas, vive en problemas, vive sufriendo. O sea, al final eso se manifiesta en sufrimiento, que es lo que nadie quiere, obviamente, ¿cierto? Bueno, este videito lo voy a dejar en YouTube. Si tienen algún amigo, alguna amiga que dentro de lo que he comentado, ustedes ven que está ahí, como con ese trauma político, que en verdad tiene ideas muy fantasiosas de lo que es la política, o tiene ese daño de sentir que la política es solamente lo que está en los gobiernos, esta reflexión puede darle una manito para sanar eso, independiente de que si participa o no participa en la política gubernamental. Pero es importante que ya empecemos a madurar ciertas cosas. Y esto es una reflexión para madurar y sanar el trauma político que no sé si todos, pero la gran mayoría en algún momento nos pegó, fue como una herida, ¿no? Un asco que nos dio. Ya pues, saludos, que tengan un muy buen día. Acuérdense de seguirme en YouTube, ahí es más fácil también compartir. Hay una playlist que se llama Reflexiones Profundas, donde voy subiendo estos videos. Y hay otra playlist que se llama Prismas Florales, que son pequeños audios cortitos, eso ya no superan los 5 minutos, que también son todos para escucharlos, no para mirarme, ¿no? Ustedes saben, uso aquí estas plataformas, pero lo importante es lo que digo, no la cara con lo que, con lo que digo las cosas. Ya, saludos, que tengan un lindo día, nos vemos pronto.